Hola, en este video vamos a iniciar el estudio del límite de funciones. Ya habíamos estudiado con bastante detención el límite de sucesiones. Ahora hablamos de funciones. Vamos a ver que para estudiar el límite de funciones vamos a usar las sucesiones. Pero es un concepto distinto y hay que distinguirlo. Ok, ¿de qué se trata? Esto se trata de analizar, de estudiar el comportamiento de una función cerca de un punto. Ahora, ¿qué significa cerca de un punto? Y si es que hay o no hay puntos cercanos. Si tengo un punto, ¿hay alguno cercano o no? Eso lo vamos a definir de manera precisa, pero yo les voy a mostrar el tipo de conjuntos que a nosotros nos interesa. A nosotros nos interesa, por ejemplo, estudiar el comportamiento de la función cerca de x barra cuando el conjunto es todos los reales. Es un caso típico. También nos interesa este caso de acá abajo, que es, tengo el punto x barra. Se fijan que la función está definida, estos son los dominios de la función. La función está definida a la izquierda y a la derecha de x barra, pero en x barra no está definido. Ese caso también nos interesa. Puede ser un intervalo menos b, b, o podría ser menos infinito como infinito. Así como arriba. Acá arriba es como menos infinito, infinito. Es todo R, incluyendo al punto, y aquí es sin incluir al punto. Podría ser otro caso típico, es que estamos mirando el lado derecho de x barra, o sea, el intervalo x barra, b, pero abierto en b, en x barra, sin considerar x barra. O también podría ser que esté considerado x barra. Todos esos casos son posibles. Incluso vamos a considerar casos donde x barra es este punto, pero tenemos como una sucesión convergiendo al punto. De modo que hay hartos puntos que están cerquita. Lo que vamos a hacer incluye este caso, lo incluye, ¿ya? Sin embargo, en los problemas siempre vamos a hablar de estos casos de aquí. De todo R, de un intervalo hacia un lado, hacia el otro lado, y muy típicamente este caso de acá, donde le falta el punto para la izquierda y a la derecha está bien definida la función. ¿Ya? Entonces nos interesa saber qué pasa cerca de la función, cerca de x barra, digo, qué pasa con la función cerca de x barra. Ese es como el problema. ¿Ok? A eso nos vamos a dedicar a continuación. Y aquí tenemos la definición de punto de acumulación. Dice, sea A un subconjunto de los reales y x barra un punto de R. X barra no tiene por qué estar en A. Dice x barra en R. Entonces dice, si se dice que x barra es punto de acumulación del conjunto A, si pasa lo siguiente. Si es que existe una sucesión xn contenida en A, pero nunca un elemento igual a A. Ni un término de asociación es igual a X, pero en X barra. Están todos en A, pero ninguno calza con X barra. Tal que el límite de xn es igual a X barra. Esa es la definición de punto de acumulación. Y el conjunto A', de hecho este conjunto se llama conjunto derivado, ese conjunto contiene a todos los puntos de acumulación de A. Veamos el caso A igual a 1, infinito. Entonces, la pregunta es, ¿quién sería A'? A', ¿quién sería? Entonces, yo me pregunto, ¿2 pertenece a A'? Claro que pertenece. ¿Por qué 2 pertenece a A'? Si es que A resulta que es, acuérdense que A era 1, más infinito. ¿Por qué 2 pertenece a A'? Fácil, porque, por ejemplo, yo puedo considerar xn igual a 2 más 1 partido por n. ¿Ya? Esa es mi sucesión. Esta sucesión pertenece a A, pero nunca es igual a 2. ¿Ya? ¿Y a dónde converge xn? Xn converge a 2. O sea, xn converge a 2. Por lo tanto, 2 es un punto de acumulación de A'. Es un punto de acumulación de A. ¿Por qué? Existe una sucesión, esa es 2 más 1 partido por n, ¿ya? Que no pertenece, que nunca es igual a 2, pero está en el conjunto y que converge a 2. Y así podemos hacer con cualquier punto. Pero tengo una duda con respecto a 1. Pregunto yo si 1 pertenece a A'. ¿1 pertenece a A' o no? Aquí dice que sí.
Pero ¿por qué 1 pertenece a A'? Bueno, podemos considerar la misma sucesión. Podríamos considerar 1 más 1 partido por n, asegurarnos que nunca sea igual a 1. De hecho, aquí hay algo redundante, porque el conjunto A no contiene al 1, así que sería suficiente decir esto, ¿no es cierto? Pero solo para enfatizar, vamos a decir, menos 1 y xn converge a 1. Por lo tanto, 1 pertenece también al derivado. Así que 1, el derivado de A es, incluyendo al 1, todos los elementos del conjunto. ¿El 0 pertenece al derivado? Según esto, no. ¿Por qué no pertenece al derivado del 0? Fíjese bien. ¿Por qué el 0 no pertenece al conjunto derivado? Aquí está el 0. Aquí está el 0. Este es 1, y el conjunto, sin considerar este punto, está para allá. Entonces, la pregunta es si 0 pertenece al derivado de A. ¿Qué tendría que pasar para que pertenezca al derivado de A? Tendría que ser un punto de acumulación de A. Esa es la definición. ¿Y qué es lo que es un punto de acumulación? Es un punto donde hay un montón de elementos de A. 0 tiene un montón de puntos de A cerquita. No tiene ni uno. No es posible definir una sucesión de elementos de este conjunto que converja a 0. Es imposible porque este conjunto está lejos del 0. Los elementos de este conjunto jamás van a converger a 2, a 0. Por lo tanto, esto no es posible. No es posible encontrar una solución, perdón, una sucesión contenida en A que converja a 0. Por lo tanto, no es un punto de acumulación. Así que A' es simplemente 1 infinito. El ejemplo de acá es bastante sencillo, ¿no es cierto? Porque el segundo ejemplo dice, si yo tengo un intervalo A, B, ¿cierto? Aquí tengo A, aquí tengo B, y ese punto lo voy a dejar afuera. La pregunta es, ¿cuál será el derivado de ese conjunto A? A es A, B, menos justo el promedio, ¿cierto? Sacamos el promedio. A más B medios. Entonces, ¿cuál será el derivado de A? El A pertenece al conjunto, el B también. Así que A y B, y además están pegaditos muchos elementos del conjunto. Yo puedo encontrar una sucesión de puntos que se vaya acercando a A. Así que A pertenece al derivado, así como cualquier otro elemento del conjunto, y también B, porque B lo puedo aproximar por acá. Pregunta, ¿A más B medio pertenece al derivado? ¿Qué sería una sucesión? Xn en el conjunto, en este conjunto, perteneciente a A, menos, obviamente, este punto que tenemos aquí. Vamos a ponerlo explícito, pero este ya no estaba en A. No importa, xn perteneciente a, ¿quién podría ser xn? Xn podría ser igual a más b medios, menos 1 partido por n cuadrado, si ustedes quieren, para cambiar algo, bueno, esa es la misma sucesión. Entonces, estos son los puntos del conjunto que convergen a más b medios. Por lo tanto, este converge, claro, a más b medios. Esto pertenece a A, y entonces el conjunto A' resulta ser el intervalo que contiene también este punto acá, así que el intervalo A, B. Bueno, un caso de Q interesante, porque cerca de Q, cerca de cualquier número, está lleno de elementos de Q, ¿ya? Así que cualquier elemento yo considero en R, de hecho, cualquier elemento de R, X, tiene un montón de elementos de Q cerquita. Por lo tanto, Q' es igual a R. Finalmente, este caso acá es interesante. Es parecido al que yo les tomé con el 0. Ya arriba, el conjunto 0, 1, abierto, 0, 1. Este es el conjunto que además incluye al 2. Entonces, yo digo que el derivado no contiene al 2. ¿Por qué no lo contiene? Porque 2 no tiene elementos de A cerquita. Claro, porque si yo saco el 2, o sea, a A le saco el 2, entonces me quedo con el intervalo 0, 1.
Y no es posible encontrar una sucesión acá que converja a 2 porque están todos los elementos lejos. Por lo tanto, no es un punto de acumulación, así que el conjunto derivado es simplemente 0,1 cerrado. Muy bien. Como yo les decía, en general vamos a considerar puntos de acumulación, ya sea cuando tenemos un punto... la teoría se puede hacer más general, pero en general en los problemas vamos a considerar, por ejemplo, este caso. Este es un punto de acumulación de ese intervalo, este es un punto de acumulación de ese intervalo, este es un punto de acumulación de ese conjunto, ¿cierto? Este es un punto de acumulación de ese conjunto. Los típicos casos que vamos a considerar, por supuesto, al otro lado también. Ok, vamos entonces a la definición del límite. Este es un momento importante. Vamos a definir el límite de una función cuando x se va a x barra. ¿Cuáles son los elementos a considerar? Una función con su dominio, ¿ya? Ahora, vamos a pedir que el punto x barra sea un punto de acumulación de A, de modo que cerca de x barra haya muchos puntos. Ok, entonces, decimos que f tiende a L es un número real, tiende a L cuando x tiende a x barra, cuando pasa lo siguiente. Cualquiera sea la sucesión, para cualquier sucesión contenida en A que no toque a x barra, tal que xn converja a x barra, se tiene que el límite de esta sucesión es L. Esto de aquí es un viejo conocido. Son el límite de una sucesión. Nosotros sabemos cómo se estudia el límite de una sucesión. Entonces, para estudiar el límite de una función, lo que uno hace es considerar todas las sucesiones, todas las posibles sucesiones que convergen a x barra, y uno pide que el límite sea L. Esa es la definición de límite. Observen ustedes dos cosas. La primera es que x barra pertenezca a A permite decir que hay sucesiones de este estilo, ¿ya? Si x barra no perteneciera a A', o sea que x barra no fuera un punto de acumulación de A, entonces no es posible encontrar estas sucesiones. Así que uno pide que x pertenezca a A' para que esta definición tenga sentido, porque si no hay ninguna sucesión, ¿qué vamos a chequear? ¿Cierto? Entonces ese es el punto. En segundo lugar, quiero hacerles notar que la función f solamente la vamos a evaluar en los puntos xn y nunca en x barra. Cuando estudiamos el límite, nunca nos interesa x barra. Ok, ahí tenemos un ejemplo ahí arriba. Veamos. Dice, el límite cuando x se va a 1 de x cuadrado menos 1 partido por x menos 1. Primera observación. ¿Cuál es el dominio de esa función? El dominio de esa función es R menos el 1. ¿Están de acuerdo? Por otro lado, en este conjunto, 1 es un punto de acumulación. Perfecto. Todo lo que estamos estudiando es cuando x no es 1, porque todo lo que nos interesa es con sucesiones que no contienen el 1. Entonces, esta cantidad que está acá, la voy a borrar esto por un momento, esta cantidad que está acá, ¿cuánto vale? Si x nunca es 1, si x no es 1, esto vale x más 2, perdón, x más 1, ¿cierto? Claro, porque si x pertenece a R menos el 1, entonces esto simplemente vale, perdón, x más 1. Por lo tanto, el límite cuando x se va a 1 es lo mismo que el límite cuando x se va a 1 de x más 1. ¿Y eso cuánto es? Cuando x se parece a 1, ¿cuánto se parece esa cantidad? Se parece a 2. De hecho, si ustedes tienen una sucesión xn que converge a 1, entonces xn más 1 converge a 1 más 1. Por lo tanto, esto es igual a 2. ¿Ya? Y ahí tienen un ejemplo de
límite de una función. Voy a mostrarles otro ejemplo. Esta es la función límite cuando x se va a 0 de 1 partido por x. Fíjense que es bastante parecido al anterior, en el sentido de que la función tiene como dominio a r menos el 0. En este caso, el 0 es el punto. Si quieren, dejémoslo ahí, r menos el 0. Por lo tanto, la función está bien definida en cualquier x. ¿Ya? La pregunta es, ¿qué pasa cuando x se va a 0? Bueno, si yo quisiera estudiar el límite, lo que yo tendría que hacer sería mirar estas sucesiones, que en este caso serían sucesiones en R que no contengan al 0, pero que converjan a 0. ¿Ya? Y lo que me interesa estudiar es el límite de 1 partido por xn, cuando n se va a infinito. Si este límite existe y es igual al mismo número, cualquiera sea la sucesión, decimos que el límite existe. Ahora, en este caso, fíjense ustedes que yo podría elegir la sucesión xn igual a 1 partido por n. Esa sucesión converge a 0, que pertenece al derivado de r menos el 0, ¿cierto? Claro, 0 es un punto de acumulación de r menos el 0, es decir, el ejemplo típico. Entonces, y n se va a 1, y la pregunta que yo me hago es, ¿qué pasa con 1 partido por xn? Que sería evaluar la función en xn, que en este caso sería n. ¿Qué pueden decir ustedes del límite, cuando n se va a infinito, de 1 partido por xn, que resulta ser el límite, cuando n se va a infinito, de n? ¿Cuál es el límite de ese? Uno se tienta por decir infinito, pero no, esa sucesión n no acotada, este límite no existe. ¿Ya? Hemos encontrado una sucesión para la cual el límite no es L, o sea, no existe. Por lo tanto, el límite no existe. Para existir el límite, debería valer para cualquier sucesión el mismo límite. Acá agarras una sucesión particular y muestra que el límite no existe, por lo tanto, el límite de la función no existe. Y aquí viene otro ejemplo. Esta es una función definida por pedazos. Aquí aparece a la derecha del 0, aparece la función e elevado a x. Y a la izquierda, en 0 de hecho vale 1. Y a la izquierda es 1 partido por x cuadrado, debe ser una cosa más o menos así. ¿Ya? Y aquí está el eje x, ¿no es cierto? El eje y, perdón, y este es el eje x. Entonces la pregunta es cuánto vale, o si existe, la pregunta es si existe el límite cuando x se va a 0 de f de x. Y fíjense lo que me sucede, me suena una cosa interesante. Y es que yo puedo encontrar un montón de sucesiones. Cualquiera que tenga coeficiente que sea de términos positivos, que converja a 0, hace que f de a sub n converja a 1. Entonces mi pregunta es si eso implica que el límite existe y que es igual a 1. Bueno, el problema es que yo no solo tengo que tomar sucesiones de números positivos, sino que también tengo que tomar sucesiones de números negativos. Y de hecho tengo que tomar sucesiones de números que se están mezclando. Por supuesto, no tengo por qué pedir de un lado o de otro. Entonces, porque el teorema, o sea, la definición dice así: para toda xn, contenida en este caso, es el dominio de la función es R, ¿no es cierto? Es el dominio de la función. ¿Ya? Pero nosotros queremos en R sin considerar el 0, porque queremos estudiar el límite cuando x se va a 0. Entonces, no vamos a considerar el 0. Entonces, para todo xn distinto de 0, tal que xn converja a 0, ¿qué es lo que necesitamos? Se tiene que el límite de f de xn, cuando n se va a infinito, existe y me dan ganas de decir que vale 1. Pero no voy a decir nada. La pregunta es si este límite existe. ¿Cierto? ¿Puedo
decir que cualquiera sea la sucesión, el límite existe? La respuesta es no. Porque yo puedo tomar esta sucesión, una que vaya así. Por ejemplo, xn igual a menos 1 partido por raíz de n. Ya. Es una sucesión. Esta sucesión converge a 0. Y claramente pertenece a R sin incluir al 0. ¿Qué debería tenerse para que este límite, por ejemplo, valga 1? Debería tenerse que el límite, cuando n se va a infinito, de f de menos 1 partido por raíz de n, debería ser igual, ¿no es cierto? Voy a evaluar la función f en menos 1 partido por raíz de n. Lo que pasa es que menos 1 partido por raíz de n es negativo, así que tengo que usar esta fórmula. Y esto vale, ¿cuánto vale? 1 partido por raíz de n, con signo menos, pero al cuadrado. Eso es igual a n. Y ese límite existe, ¿cuánto vale? No existe, ese límite no existe. No existe. ¿Se fijan? O sea, aun cuando tengo un montón de sucesiones que sí funcionan, las necesito todas. Así que en este caso, el límite de esta función no existe. No existe. ¿Ok? Bien. Vamos a seguir adelante con algunas propiedades de los límites. Este teorema es el básico de unicidad, que dice que el límite de una función cuando existe es único. ¿Ya? Y la demostración es bien sencilla, porque sabemos nosotros que el límite de una sucesión cuando existe es único. Y de eso nos vamos a agarrar para decir que el límite de una función cuando existe es único. Fíjense lo siguiente. Vamos a decir que, supongamos que el límite de f de x cuando x se va a x barra es L1. Eso significa que cualquiera sea la sucesión, xn que vaya a x barra, que pertenezca al dominio de f sin considerar al 0, ¿ya? Cualquiera, este límite tiene que ser L1. Entonces, vamos a elegir una. Elijamos de ellas una de ellas. Con esa, en particular, tiene que converger a L1, porque esto tiene que ser para cualquiera, así que para alguna de ellas esto pasa. Esa misma sucesión la aplico cuando estoy pensando que este límite podría ser x2. Aplico la misma sucesión. ¿Qué va a pasar con f de xn? En este caso, tendría que ser L2, porque esto dice que cualquiera sea la sucesión, en particular esta, tiene que converger a L2. ¿Qué cosa queda entonces? El límite de una sucesión es único. ¿Cierto? De una sucesión es único. En consecuencia, ¿cuál es la sucesión acá? F de xn. ¿Y cuál es acá? F de xn. Entonces tienen que ser iguales. Así de simple. Bien, en el próximo video vamos a ver unas propiedades un poquito más interesantes.